un corazón recto encontrar. Con tantas voces se dejó engañar y la imagen de Dios dejó de reflejar. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? La forma en que se ve define quién tú serás. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? El brillo de este mundo de Dios te quiere separar. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? La forma en que se ve define quién tú serás. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? El brillo de este mundo de Dios te quiere separar. Está llegando el momento en que Jesús regresará y así el mundo se destruirá. Solo existe una forma y es reconciliarse. El altar está listo para santificar. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? La forma en que se ve define quién tú serás. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? El brillo de este mundo de Dios te quiere separar. El brillo de este mundo de Dios te quiere separar.
E agora, participar conosco na oração de Hogueira Santo, dia diferença, de preparação para o Templo de Salomão, na Brasil. Templo de Salomón, lugar proyectado por el Dios vivo. En la Biblia Sagrada podemos encontrar a detalle cómo Dios inspiró a Salomón para construir un recinto en donde buscar su presencia fuera el principal objetivo. El sueño de construir una casa de oración para tener un encuentro con Dios fue del rey David. Sin embargo, quien vería hecho realidad este sueño sería Salomón. El templo fue destruido en 2 ocasiones por los enemigos del pueblo israelita. Actualmente podemos contar con la réplica que fue construida. Esta casa de oración fue una inspiración que vino del mismo Dios, para que de esta manera millones de personas puedan acercarse al Todopoderoso. Dentro del Templo de Salomón podemos encontrar diferentes áreas que fueron construidas para revivir los momentos históricos que se describen en la palabra de Dios. Y con cada una de ellas se busca que todos aquellos que pisen este santo lugar se remonten a los tiempos antiguos, recordando todas las maravillas y milagros que el Altísimo ha realizado. Personas de todas partes del mundo han tenido la dicha de visitar este recinto y han dejado registrada su grata experiencia al pisar el Templo de Salomón. My name is Hanan Zaiderman from Israel. I live near Tel Aviv, and it's my first time arriving here in São Paulo. I saw the wonderful Mishkan that you built here, and it's very, very fascinating and interesting to see what you read in the Bible. The second thing is to go inside the church and to see a vision, see management, to see a vision of a person that thinks about the connection between people, and it's not one against the other, but everyone together. And it was fascinating to see. My name's Carla Biscup, and I'm from Australia, from Adelaide, and I travelled to South America for my birthday, but I stopped in São Paulo to come see the temple. And I'm only here for a night. I just arrived just to see this, and it's absolutely beautiful. It's so big, bigger than what I thought. I'm Catholic, so it's not something I would normally do. I will always come back because it is not my first time, and I will come back again because, you know, the Temple of Solomon on its own is not just a temple, it has a meaning behind. No importa el idioma en que se hable, en el Templo de Salomón se habla el mismo lenguaje, que es el de la fe, y todos son bienvenidos. Es aquí donde en el mes de diciembre se llevará a cabo la Hoguera Santa de la Diferencia. Feliz a noite, pueblo de Deus, e grande campanha de Israel em Templo de Salomão, buscando a diferença. Uma noite mais, nós está aqui na reunir para nós unir nos fé em oração. Maneira boa, sua acaba de ouvir, que escute também, em Templo de Salomão não tem diferença de língua. Para sobra, o pueblo que está em campanha de Israel não está papia idioma só. Que está é idioma de fé. É fé que está bem de Deus. Não é fé que está bem de igreja ou de pastor. É fé que está bem de Deus. Maneira a palavra de Deus está bisa, é fé que você entender para bom mês. E se significa que o povo que está quer não está vai subir riba e altar que é fé que Deus a poner de nós.
e Nanta vai apresentar a vida como um sacrifício, representada um sacrifício. Nanta vai poner o que Deus está pedindo e Deus vai fazer a diferença. E nós temos seguro que a diferença mistério suceder para mim é parte de Padém. E solamente o Espírito Santo pode fazer a diferença e suceder. Vamos ler comigo a palavra aqui, o profeta Samuel, capítulo 10, versículo 6, está para escrever: E ora ei, Espírito de Senhor, lobim ribabó, com poder. E ora ei, Espírito de Senhor, lobim ribabó, com poder. E o ordo cambiar de um rende diferente. Ora, Espírito Santo está bem riba a vida de uma pessoa, ela bem com poder. Um poder que está transformar, é poder que está cambiar. E se está cambia para dentro, cambia também para fora. Pensei, nós estamos em campanha de Israel aqui, para nós buscar a diferença. Portar, botar na boa casa, botar escutar-nos, botar o nos e botar pensa assim, de minha vida pode existir a diferença. E que sabe, que para meio de fé na palavra de Deus, a diferença está chega. Bom, escuta agora o testemunho aqui, com Deus a de vida de pessoa é diferente. ¿Cuál es su nombre? Adriano. ¿El suyo? Thais. ¿Quién va a hablar? Yo hablo bastante. Obispo, yo llegué a la iglesia en la miseria. Mi marido me golpeaba en casa, al punto de sacarme sangre dentro de casa. Él me arrastraba por los cabellos, pasábamos hambre, andábamos en una bicicleta vieja, él, mi hija y yo. La bicicleta se caía a pedazos. El piñón se agujereaba, a veces la rueda se soltaba. Y yo vendía dulces en la calle, de puerta en puerta, para poder sustentarme dentro de casa y recibiendo sus golpes. Era una vida completamente destruida. Después empezaron a faltar las cosas en casa, empezó a pegarme. Yo le pedía atención, le pedía cariño y él me golpeaba. Llegó a un punto de que en una fiesta de Año Nuevo, una vecina me socorrió porque él me había reventado la nariz y me salía mucha sangre. Ahí yo fui medicada, todo era así como yo vivía, completamente destruida. Golpes, miseria, no tenía para comer en casa, las personas me miraban y me llamaban desarrapada, yo usaba calzado viejo, ropa andrajosa, realmente sucia, como si fuera una persona de la calle, pidiendo para comer en la puerta de los demás. Hasta que usted llegó a la Iglesia Universal. Hable de la hoguera santa en su vida. ¿Qué es lo que Dios hizo en su vida en la hoguera santa? Bueno, después de una golpiza que él me dio, yo encendí la radio. Cuando él se fue de casa porque me golpeó mucho, yo la encendí y estaba la campaña de Israel. El pastor estaba hablando de eso y yo no tenía más esperanzas. Ese día yo quería matarme y fui a la iglesia sola, con mis zapatos rotos, la ropa toda sucia, toda golpeada, porque él me había dado una golpiza. Y yo me senté en la primera fila. Las personas me miraban, entonces el pastor anunció la hoguera santa de Israel y dijo que si uno hacía el voto de la hoguera santa, iba a cambiar su vida. Yo oí eso y fue como una esperanza, porque yo no tenía vida. Y yo estaba llorando y les dije, yo entendí, yo voy a agarrar porque yo entendí. Y yo no tenía nada, obispo, para colocar en aquel sobre. Es decir, yo tenía en realidad y no lo sabía. Llegué a casa con el sobre y él llegó quejándose y golpeándome. Él no sabía que yo lo había agarrado. Entonces,
¿Qué fue lo que hice? Comencé a mirar. Me quedé toda la madrugada levantada llorando, diciendo, si Dios no cambia mi vida, con este sobre que agarré, con este voto que voy a hacer, voy a matarme, porque no aguanto más. ¿Fue Dios que habló con usted? Fue Dios quien habló conmigo. Tanto es así que hacía años que esos muebles estaban allí. Yo nunca pensé en vender un mueble para poder comer. Entonces yo llegué por la mañana, que estaba sin dormir. Él había dormido y hablé con él. Yo hablé y le dije, pues la verdad, fui a la iglesia y agarré un voto muy fuerte y Dios va a cambiar nuestra vida, voy a vender todo. Él me dijo, estás loca, ya estás en la miseria y vas a dar dinero a la iglesia para enriquecer más todavía al obispo Macedo. Él me dijo eso y yo le dije, no, yo voy a dar un voto en el altar y Dios va a bendecir. ¿Y qué hice? Llamé a la empresa vino, una empresa de muebles usados, y compró todos mis muebles, compró todo. Y algunas personas a las que yo les avisé también vinieron a buscarlos. Fue todo rápido. Obispo, logré venderlo todo, fue el propio Dios. Solo que fue así. Pues mi hija era pequeña, tenía en esa época 3 añitos, y estaba pasando hambre. Yo hice eso pasando hambre. Compraba un huevo, lo freía, arroz seco, y fue así la campaña entera. ¿Y qué hice? Junté latitas y cuando yo vi el dinero entrando en el sobre, me vino una fuerza muy grande. Yo quedaba con más ganas de hacer. Él llegó al punto de esconder el sobre. Cuando él vio el fajo de dinero, él pegó un grito y dijo así, vamos a hacer compras y vamos a invertirlo en alguna cosa. Yo dije, no, yo voy a cumplir el voto. Este dinero es del voto. Tú estás loco, Dios va a cambiar nuestra vida. No me habías dado esa chance de hacerlo y probar que Dios va a cambiar nuestra vida. Entonces fue total. Y dijo, bueno, entonces va. Y yo creo que fue Dios porque él ya estaba comenzando a entrar en la mía. Y llorando, mi Dios, tú tienes que honrarme porque si no, él me va a matar. ¿Y qué sucedió? Y yo subí. Yo subí con él y le dije, vas a subir conmigo, porque tú eres mi campaña. Y él subió junto conmigo, medio así, pero subió junto a mí. Pusimos ese voto en el altar. Ni el pastor creía que yo había cumplido ese voto, obispo. Yo cumplí. Yo había subido sola. Cuando yo descendí con él, descendí diferente. La miseria se quedó en el altar. No era más aquella Thais. Y él también descendió diferente. Él llegó a casa. La casa estaba toda vacía, estaba sin muebles, estaba sin nada. Pero había una fuerza dentro de mí y dentro de él. Y él comenzó a pedirme disculpas, comenzó a pedirme perdón por las cosas que me había hecho. Y yo lloré mucho. Ay, caramba. Mi marido me pegaba, me golpeaba. Él dijo, usted tenía razón, yo bajé diferente. Realmente ese lugar tiene algo especial. Yo le dije, no es el lugar, es el voto que hice con Dios. Y Dios comenzó a darme dirección, obispo. Yo comencé a trabajar en el ramo de ventas y Dios comenzó a abrir mi visión cada vez más. Y fue cuando abrí mi empresa de representaciones de negocios. Yo no terminé mis estudios. Y hoy nuestra vida está totalmente bendecida. Tenemos de todo, obispo. Los muebles que di. Muestren lo que ellos tienen. Están las imágenes. Vaya hablando mientras vamos mostrando. Tenemos una casa en el litoral, en la Baixada Santista. Carro, moto, la empresa, mi marido, maravilloso, la empresa. Tengo un equipo de ventas que trabaja para mí. Represento negocios, represento a grandes empresas en la Baixada Santista. Todo lo que se puede imaginar. Nosotros paseamos, nosotros viajamos, comemos bien, mi hija está estudiando medicina. Toda bendecida mi vida. Cambió la historia de vida de ustedes. Cambió completamente, obispo. Es otra cosa en relación a lo anterior. Solo Dios pudo hacer eso. ¿No la golpea más? Ya no la golpea más. No, ya no quiero saber nada más de eso. Desde que descendimos del altar, mi marido, estamos de luna de miel hasta hoy y no nos detuvimos ahí. Nosotros continuamos sacrificando una tras otra. El sacrificio es nuestra vida. Tenemos que continuar, no podemos parar. En esta última también hicimos una locura también.
Y Dios también honró, ya está honrando. Ya conquistamos lo que colocamos y cada vez más Dios está bendiciendo, obispo. Dios bendiga mucho más la vida de ustedes. Diariamente, nós está fazendo esforço para fazer o melhor. Seja com nossa família, na nosso trabalho ou para nós mesmos. Nenhum gente gosta de fazer algo mal feito. Vamos ver algum exemplo. A construção de casa depende de zona e o detalhe não necessário, dura um tempo de mais ou menos 7 lunas. Cose uma camisa formal, dura mais ou menos 1 hora e 40 minutos. A preparação de uma comida deliciosa, maneira por exemplo o prato tradicional aqui, dura mais ou menos 1 hora, dependendo do ingrediente que está cozinhando. Agora, vamos papia de algo que, mais que é simples, é mais significativo, para sobre é algo que nós está preparando para Deus. Esta trata de um envelope, que dura mais ou menos 2 minutos para fazer. Diferente for do exemplo anterior, não me ester de roupa tempo, pero ora você preparei, você expressar a fé. Para sobre dentro, lobo pone bebida completo, para assim apresentar riba altar. E viaja aqui, lota diferente. Para sobre hora vou entregar bo mês, sem reserva, lobo uma diferença de bebida. E pergunta tá difícil para vos dedicar tempo, esforço necessário para vos mês fazer para Deus? Tá momento de oração, bang papia com Deus. Senhor, meu Deus e Tata, em nome de nosso Cristo Jesus, e para meio de fé que o Senhor adonar-nos, nós está aqui na Tata, unidos em oração, não somente a mim, pero um pueblo que está busca e diferença que está para escrever, nem boa palavra, tá boa palavra, meu Senhor, não tá palavra de gente, não tá palavra, meu Senhor, de um político, palavra de um persona, não, tá a palavra de Criador de cielo e terra. Oh, meu Deus, nós oremos para atender todo dia com o Senhor a cambia roupa e vida não. Vida não, me tata, que está batendo em um buraco de sofrimento, de um buraco de sofrimento, dolor, humilhação. Pero o Senhor aí ama não para subir riba e altar, é lugar de câmbio, é lugar de transformação, é lugar, me tata, de vida diferente. E aí, nós tabai, Senhor, nós tabai poner nós vida riba e altar, representar um sacrifício para um câmbio de história, uma vida diferente, um matrimônio diferente, uma saúde diferente, um caráter e coração diferente. Mitata, esnanco taquere, sa, meu Deus, que o Senhor quer para nascer.
E assim nós também buscai a diferença. Mener, Senhora, isso abomana na laira. E bisa Deus qual tá a diferença que você riba é altar de Salomão, de templo de Salomão, riba é altar que você vai poner bo petição e bebida, representar um sacrifício. Isso abomana na laira e pápia com o Espírito Santo para sobra e só tinha poder de recibo rende diferente, pápia com a hora, em nome de Jesus. Mi Deus, me tem seguro que nós oração, mi tata, tá chega na boa, mi tata bendicionai justunan, cada nome que tá aqui, Senhor, de e-book de memória, e-book de justunan, fortalecer esnan que tá em campanha e encorajar esnan mi tata, que não está ainda em campanha, que ainda não assume riba e altar, para meio de fé, encorajar não, para não me tata arranhar a diferença. Em nome de Tata e o Espírito Santo, me tá entregar nós oração ao à noite. Amém e amém. God created man to abide within him, but his desires separate him from the altar. Amém, amém, sea fuerte para sobra e Espírito de Deus tá cobo, e tá Espírito de Deus que por recibo rende diferente. Do nabo vida diferente, visão diferente. Quererem-te, poner vida, riba e altar, representada em sacrifício, para buscar a diferença. E 10.000 pastor não, também está unido em templo de Salomão, para Deus do nabo e diferença. Se bota bisa, pastor, me quer a diferença, ainda me não está em campanha, vou por manhã mês, sair fora de boa casa, vim buscar espírito que está assim diferente. E não está para escrever, por favor, pastor, põe versículo a trobe, e não está para escrever assim, e ora ei, Espírito de Senhor lobim ribabó, com poder, e o ordo cambiar, de rende diferente. Amém? De manhã, e me tá querendo que o Espírito Santo vai começar a trabalhar em bo e obrar em bo para virar persona, rende diferente. Caia Indústria Paraíba, número 32, nós está com a porta de casa de Deus abrir e o altar está lá. Amém? Feliz a noite, Deus bendicionar vos outro. Até amanhã. The fateful day is coming, the Lord Jesus will return. Lo que te distingue un for de otro, además de característica tan explícito, lo que te distinguimos es un que tiene una vida diferente, es un que te sirve y es un que no te sirve Dios. Servir Dios significa viva plenamente, con un paz sin fin.
con un hogar lleno de armonía. El lucha ta más cos de vida, pero el herment pa vencer ta más fuerte y invencible. Viva una vida diferente, significa viva con toda área de vida yen. Viva con sabiduría divina, de justicia. E ora você lo mira a trove que cota a diferença entre gente justo com gente que hace maldade, entre gente que ta honrami e gente que não ta honrami. Es un que ta sirve Dios, ta marca a diferença. Dios creó al hombre para en él habitar, pero sus deseos lo apartan del altar. El plan inicial de Dios se perdió.